Y de esta forma empezamos la segunda hora aquí en La Marea, como siempre más o menos a las 11, minutitos más, minutitos menos, te traemos un tango para que disfrutes y te des cuenta además que empieza la segunda hora aquí en La Marea. Si nos estás viendo por alguna de las múltiples plataformas que te ofrecemos, podrás ver que estamos con visitas en el estudio. Recibimos en esta oportunidad a Lizzy López Osornio y a Magdalena Martín, secretaria de la Secretaría de Género y Mujeres del Partido de Mar Chiquita y directora del área respectivamente. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bien, todo bien. Muy bien, muy Gracias por venir antes que nada. Sabemos que estamos como medio a las puertas de una fecha muy especial para el colectivo feminista, para las mujeres. Se acerca un nuevo 3 de junio. ¿Cómo nos espera este 3 de junio? Nuevo 3 de junio. Un poco apaleadas, ¿no? Con mucho trabajo, sí. No sé si las caras lo indican. Sí, bueno, como vos decías, para todo el colectivo, las mujeres, pero también para toda la comunidad, Uh-huh. ¿no? Creo que un poco, bueno, lo veníamos charlando con Lizzy, que hace ya 10 años desde en el 2015, ¿no? Desde ese 3 de junio tan importante, donde toda la comunidad salió a las plazas de las distintas localidades. Pasó a ser una consigna que nos apropiamos todos y todas, ¿no? Uh-huh. No solamente quizás los colectivos feministas que durante tanto tiempo habían estado sosteniendo la lucha, sino eso, una apropiación por parte de toda la comunidad. Así que estamos pensando en ese sentido, como, bueno, también los 10 años implican, ¿no?, esto de un número redondo y en este contexto también. Sí, bastante particular. Bastante particular, que muchas veces, bueno, lo hemos charlado cuando hemos tenido oportunidad de visitarlos acá en la radio. Así que, bueno, estamos pensando ahí una jornada de reflexión, esta vez en Coronel Vidal, también pensando en esto como de poder federalizar un poco todo lo que tiene que ver con estos días. Generalmente, esto lo charlábamos también en la mesa local intersectorial, que el 8 de marzo, el 25 de noviembre, ¿no? Estas fechas emblemáticas para instalar el debate y poder visibilizar también todo lo que se avanzó, todo lo que se retrocedió en este tiempo y todo lo que falta. Quizás se concentraba en Santa Clara. Así que, bueno, por supuesto, la marcha va a existir acá, pero además de la marcha, poder sumar una jornada de reflexión en Coronel Vidal, en el Mediterráneo, que es lo que estamos pensando, es lo que venimos trabajando también desde la Secretaría, pero también con comunicación, con Melanie, que venimos articulando, y también llevamos la propuesta a la mesa local intersectorial, para que las distintas organizaciones, los sindicatos, las instituciones se puedan sumar a esta jornada, hacerla plural, que es un poco como venimos trabajando, como entendemos que hay que hacer también para estas fechas. Uh-huh. Así que, bueno, por un lado, trabajándolo en la mesa local intersectorial, que se va a encargar de alguna manera de sostener la marcha histórica, que también creíamos que era importante que pueda estar acá en Santa Clara, pero además de eso, sumar una jornada de reflexión en Coronel Vidal, con instituciones, con organizaciones, por supuesto la Secretaría también de Prensa y Comunicación, el instituto, ahora seguramente Lizzy también cuenta, el Instituto 63, la Tecnicatura de Trabajo Social, que ayer tuvieron un tallercito al respecto. Y en este marco, que también es especial porque se va a presentar el video danza de Ausencias. La verdad que ahí se viene haciendo un trabajo impresionante por parte de las compañeras, que ya lo conocemos porque la realidad es que llevan su arte, ¿no? Y ese mensaje a través del arte tan importante. Pero bueno, en esta oportunidad va a ser la presentación del video danza. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la espectacular de cuando producción. Estuvieron filmando. Increíble. Sí, hablamos también con Carla Cruces, de la agrupación Centenario, que nos contó cómo se gestó y todo el impacto que tuvo además Ausencias, ¿no? Sí. Como primero hablar para dentro de la organización, totalmente, todas estas cuestiones machistas que en definitiva nos atraviesan a todas y a todos, y además, por supuesto, el impulso que tuvo a partir del terrible crimen de Nicole Peña allí en Coronel Vidal, y cómo esto transformó para adentro y para afuera a la organización.
tremendo realmente. Sí, lo de Nicole fue en Pirán. En Pirán, pero tenés digo, razón. sí, justamente charlábamos también con Carla y también es emocionante el compromiso que tienen Totalmente. estas mujeres artistas sobre la obra, sobre la temática y esa posibilidad que uno admira, ¿no? De cómo a través del arte se puede... Que Carla un poco, la vez que conversábamos, decía esto, ¿no? Como, bueno, tenemos esta posibilidad de tener este arte, de tener este saber, ¿no? De la danza, del folclore. Bueno, no nos queremos quedar con el status quo, digamos, sino queremos dejar un mensaje y me parece que lo recontra logran. Y también me parece que está buenísimo esta oportunidad del videodanza para poder replicarlo, no sé, hacerlo que se puedan ver en las instituciones, en las escuelas, no solamente también en Mar Chiquita, ¿no? Porque el hecho de que se pueda estar digital te da la posibilidad de llegar Sí, de que gire por un montón de lugares. Claro, impensados, y que también de esa manera también es como llevar un mensaje desde Mar Chiquita, Totalmente. ¿no? Sí, son puertas que se abren a través del arte. Totalmente. Para charlar de estos temas, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Poder hablar de estos temas. Recién mencionabas, Magdalena, los avances y retrocesos que hemos tenido en este sentido, y me preguntaba entonces cuáles son los ejes del debate este año, porque tal vez hace unos años nos hubiéramos imaginado hoy debatiendo otros temas, y sin embargo parece que tenemos que volver a las bases. No sé si ustedes tienen la misma sensación trabajando desde adentro. Sí. La misma sensación de volver a las bases, no solamente lo que ya hemos perdido y retrocedido en este año y medio, Sí. sino lo que sabemos que se viene, porque todo el tiempo lo están manifestando. Ayer el Instituto 63 de Coronel Vidal, la licenciatura en Trabajo Social, la carrera de Trabajo Social, nos convocaron para tener una charla con los y las alumnas y hablábamos justamente de esto, ¿no? Ellos querían interiorizarse un poquito más de cómo había surgido el Ni Una Menos, de cómo surge Ni Una Menos. Y la realidad es que había que hacer como una línea histórica, porque el Ni Una Menos no sale porque de un día para el otro dijimos salimos todos a las calles. Sale porque empieza a haber un Estado presente que empieza a hacerse cargo de una problemática que tiene que ver con derechos humanos, con salud pública y que estaba sucediendo con otro nombre, invisibilizada, pero sucedía. Entonces, y lo hablábamos hoy con Male, yo arranqué charlando con los chicos con la ley nacional. En el 2009 nosotros tenemos por primera vez una ley que habla de violencia por razones de género, tipificando esa violencia. Por primera vez se nos dice, ojo, que violencia no es solamente la que sucede adentro de la casa, con el marido casado legal que ejerce violencia física hasta ese momento con la mujer. Viene una ley que nos viene a decir, para un poquito, hay un montón de violencias estructurales que tienen que ver con lo cultural, con cómo fuimos educados, con este sistema patriarcal, y no es solamente la que sucede dentro de la casa, sucede en el ámbito político, sucede en el laboral, sucede entonces... ya ahí empieza a haber como otra mirada. Y para mí el gran paradigma fue en el 2012, cuando se modifica el Código Penal y aparece la figura del femicidio. Totalmente. Porque ahí comenzamos realmente a hablar de femicidios. Entonces de repente tenías en la televisión femicidio en Córdoba, femicidio en Lanús, femicidio en Quilmes, femicidio en Neuquén, femicidio. Hay una forma de llamarlo. Exactamente. Se dice que lo que no se nombra no existe, ¿no? Exactamente. Que las palabras de son llamarlo performáticas. y de visibilizar esta problemática. O sea, ¿qué es el femicidio? Porque antes nosotros veíamos crímenes de mujeres solamente si pertenecían al ámbito, no sé, famosas o mediáticos, por ahí, sí, algún caso que muy otro caso. Y ayer imprimimos algunas tapas de diarios de antes que analizábamos con los y las alumnas, y era tremendo. Por ejemplo, cuando Monzón, el femicidio de Monzón hacia Alicia Muñiz, la tapa de la revista Gente dice, la muerte de la mujer de Monzón. Así todo, ¿no? Enorme, en letra molde. Enorme. Y así tenemos entonces 1000 tapas de diario. Entonces comienza esto de una visibilización de una violencia estructural de la que no se hablaba y que se le pone un nombre. Hasta que en el 2015 sucede este femicidio, el de Chiara,
López con 14 años, embarazada. Sí, con un encubrimiento familiar. Tremenda. Y la sociedad dijo basta. Y la sociedad dijo basta. Y fue algo tremendo que sucede en todo el país. No hubo localidad, ni pueblo, ni provincia donde no se saliera a las calles. Y los medios indudablemente lo tenían que replicar porque era lo que estaba pasando. Sí, se vieron obligados a hacerse eco. Y si nosotros buscamos los videos de ese primer 3 de junio, cuando los periodistas y las periodistas en la calle preguntaban, ¿por qué viniste? Porque fui abusada a los 4 años por mi tío, por mi abuelo, porque mi mamá vivió toda la vida una relación violenta, porque no podía salir de una relación con mi novio, porque mi hermana fue abusada, porque perdí una prima en manos de una... Entonces nos dimos cuenta de que esto sucedía. Claro. Sí, es como que se corrió un velo en el que nos dimos cuenta que estábamos todas inmersas en esa violencia, que no hay ninguna que no conozca una amiga que no haya sido abusada, una amiga que no haya sido violentada, y eso habla de esta cuestión siempre que hablamos, ¿no? De lo cultural y de cómo está arraigado profundamente, y que eso es lo que tenemos que derrumbar para empezar a cambiar esta realidad. Y me imagino que este contexto actual no ayuda absolutamente para nada para que eso suceda, ¿no? Pareciera que, por el contrario, está habiendo así como un auge de la violencia de todo tipo y particularmente hacia las mujeres y las diversidades. Totalmente, sí. Pero ¿por qué tenemos un avance en todos los tipos de violencia? Porque nosotros estamos gobernados por un presidente violento. O sea, partamos y un presidente que dentro de su paquete de medidas, estas medidas que él las llama igualdad ante la ley, esta discriminación positiva de la que él habla, que es eliminación, por ejemplo, de la figura del femicidio. ¿Qué pasaría si hoy se elimina la figura del femicidio dentro del Código Penal? Realmente, sí, ¿qué que pasaría? Digamos, en febrero el ministro de Justicia lo tiró como alternativa, ¿no? Estuvo sobre la mesa. Sí, estuvo sobre la mesa. Y el ministro de Justicia, que además, ¿quién es? O sea, si uno googlea, y yo siempre insisto, cuando hablamos, digo ministro de Justicia, digo googleenlo y fíjense los antecedentes. Porque es de un impacto. Totalmente. Además es como esto que recorría Lizzy muy bien, ¿no? De cómo por un lado fue las bases, la comunidad, pero sobre el trabajo que también de reconocimiento desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, desde el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Y cómo al nombrar un problema, digamos, si vos nombras el problema, ¿no? Le pones un nombre, esto de que decimos, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Por eso Lizzy hacía hincapié en esto del 2012 y la importancia que tiene introducir el término de femicidio. Vos como Estado te tenés que hacer cargo. Por supuesto. No podés mirar para el costado. Digamos, porque un poco la idea del Estado, ¿no? De, bueno, ¿para qué tiene que existir un Estado? Para que los problemas que existen, intentar resolverlos. Y que la sociedad, podamos vivir en sociedad. Porque si no se resuelven los problemas, no podríamos vivir en sociedad, ¿no? Y es un poco dentro de las funciones del Estado. Esa es una. Entonces, en este intento de nombrar un problema, identificarlo como un problema social, bueno, ¿qué hacemos para resolverlo? Y de ahí, toda esa batería y ese engranaje desde el Estado nacional en su momento, después de los estados provinciales, intentando generar políticas públicas que apunten a, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí fue, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres en Nación, los ministerios que se crearon o las secretarías que se crearon a nivel provincial, bueno, lo propio en nuestro municipio desde el 2024 que por decisión del intendente de Walter la dirección adquiere jerarquía de secretaría, porque nos hacemos cargo, porque entendemos que es un problema social y que hay que darle una respuesta. Y esa respuesta se genera a través de las políticas públicas. ¿Qué pasó en este año y medio, como dice Lizzy? Bueno, un desmantelamiento de esas herramientas que existían para combatir el problema. ¿El ministerio es la solución? No, por supuesto que no. Digamos, está claro. Como cualquier herramienta que se piensa del Estado, ¿no? Que tiene sus limitaciones, porque la realidad es muy compleja, aunque intenten simplificarla para introducir mensajes erróneos. No, la realidad siempre es mucho más compleja de lo que nos quieren hacer creer. Entonces, también uno a veces piensa, bueno, porque el ministerio a veces también es como muy denostado, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, la realidad es que
pensar desde que un ministerio se soluciona todo también es un poco infantil. Obviamente. Pero sin embargo existían herramientas para las salidas de las violencias, como por ejemplo el acompañar. Aparte también pienso que, primero había que tapar agujeros, Además, antes de ir a la base. Había situaciones de urgencia que había que solucionar, mujeres en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia total. El acceso a la justicia. Mínimo, claro. Por empezar claro. el acceso a la justicia. O sea, que había que mejorar un montón de herramientas, obvio. Ahora, eliminarlas. Claro, entonces, no solamente acá, es que no existen más esas herramientas, porque no existe el ministerio, no, en su momento se había pasado al ámbito del Ministerio de Justicia, ahora ni siquiera eso. O todo sea, desmantelado. Todo lo que tiene que ver con... Bueno, de hecho está prohibido desde el gobierno nacional hablar de perspectiva de género. Entonces... No solamente que no existen esas herramientas, sino que se desconoce el problema como un problema social. Claro, esto no existe. ¿No? Que esto no existe. Esta violencia hacia las mujeres, la violencia por razones de género, no existe. Estamos como en esa situación. Sí. Entonces, realmente que por supuesto que es muy complejo para las mujeres, para las diversidades, para el Ministerio de Provincia, que quedó solo. Digamos que nosotras cuando no sabemos cómo resolverlo o necesitamos ayuda, a las únicas que podemos acudir es al Ministerio de Provincia, que la verdad que acompañan y sostienen, y con las herramientas y con el presupuesto también que tienen, porque ¿no? Limitado. Hablamos limitado de políticas también. Públicas, hablamos de presupuesto, y en este contexto donde la provincia... nuestro paraguas el Ministerio. Totalmente. Realmente. Sin duda. Porque el ministerio trabaja, o sea, no es que hay un ministerio con un nombre y nada más, como dice Male, que nos quisieron hacer creer, porque es tan infantil esto de ¿para qué había un ministerio si sigue habiendo femicidios? Sí. Si ustedes supieran la cantidad de gestiones que se hacen con el ministerio, con la red de hogares en la provincia de Buenos Aires, en todos los con las municipios. direcciones de casos críticos. Nosotras creo que tenemos 3 casos de nuestro distrito que trabajamos en conjunto con la dirección de casos críticos. ¿Qué es la dirección de casos críticos? Es cuando está en riesgo la vida. Claro. Y estamos amparadas por un ministerio que nos brinda esas herramientas de protección, no solo de contención. Ahora estamos hablando de la protección Fundamental. de mujer y niños, niñas, que hay que protegerlos porque hay un agresor que si los encuentra las mata. Literal. Entonces digo, por ahí demonizar, como se demonizó al Ministerio de Nación, que hemos perdido un montón de herramientas, no solo económicas, como el programa Acompañar, que era importantísimo, de acceso a la justicia, de abordaje integral. Digo, cuando se creó el Ministerio de Mujeres de Nación, en solo 2 años, 80.000 mujeres tuvieron acceso a la justicia. Claro, la cifra Para dimensionar es el abandono que había, ¿no? Totalmente. Y también esto tiene que ver no solamente con un Estado que se hizo cargo, de un Estado que se hizo cargo por un reclamo histórico. Tal cual. Porque con esto no hay que minimizar, obviamente, los movimientos de mujeres y diversidad que vienen con un reclamo histórico por la figura del femicidio, porque el Estado se haga cargo. Imagínense que... Poder votar, digamos. Claro. Cuando en el 2009 porque sale uno la... a veces, perdón, Lía, hablamos de esto, ¿no? De quizás esto más actual, pero no hace tanto que tuvimos nuestros derechos políticos, digamos, claro. las mujeres. Entonces, todos esos discursos que hablan de que no hay desigualdad, que somos iguales, ¿viste? Es como casi irrisorio de decir, bueno, claro. pero ¿dónde estás mirando? Sí, un estás viendo en desconocimiento Marte, preocupante. Claro. es como llamativo, ¿viste? Preocupante, es realmente preocupante. Porque todos esos derechos han sido a través de largas las conquistas, luchas y pero por conquistas, supuesto. Por supuesto. No nacimos per se con ellos. No, claro. Y siempre decimos, bueno, que nos merecemos vidas dignas de ser vividas y, bueno, justamente el 3 de junio no se hace hincapié en que tenemos derecho a vivir, porque justamente, bueno, ¿no? Lo que se conmemora o la idea de la reflexión justamente es eso, ¿no? Como, bueno, que no nos maten por ser mujer. Sí, algo tan que es simple como y la básico. violencia extrema de todo esto que estábamos hablando. Así que la invitación es esa, una jornada más allá de la marcha,
que desde la mesa local también se está organizando para sostenerlo, que esto hace 10 años se viene haciendo. Nos parecía importante poder sumar un espacio más de reflexión, de convocatoria. La verdad que está bueno porque se van a ir sumando, la idea es convocar también a emprendedoras, a los espacios de envión, bueno, los distintos espacios de participación de la comunidad que puedan estar presentes, que puedan llevar sus reflexiones, la construcción que hagan desde ese espacio, y que sea una tarde donde nos podamos sentar a reflexionar, a ver lo que se avanzó, lo que todavía se sostiene, todo lo que retrocedimos, pero bueno, poder hacerlo así, en comunidad, y saber que nos tenemos, que eso no es menor. No es menor, para nada. Y también poder reconocer esto, desde que el Estado local, desde el Estado provincial, se sigue mirando este problema, nos seguimos haciendo cargo. La realidad es que, bueno, de hecho, este año tenemos a Lisi, que también por decisión de Walter se crea también la dirección, justamente para apuntalar un montón del trabajo territorial. Sabemos de la experiencia que tiene Lisi, de todo su recorrido. Así que, nada, cuando están los problemas hay que hacerse cargo, y hacerse cargo es esto, ¿no? Generar políticas públicas, generar equipos de trabajo, que por suerte en la Secretaría lo tenemos, un equipo de abordaje interdisciplinario que trabaja todos los días en el abordaje de las violencias. Estamos también planificando todo lo que tiene que ver con la prevención y estas posibilidades de ir a distintas instituciones, como hizo ayer Lisi en Vidal, ¿no? A poder instalar preguntas, hacernos preguntas, ¿no? Sí, dejar pensando, ¿no? Pensar, la comunidad. como volver a dialogar, sí. Como, che, ¿qué les parece? ¿Qué estás pensando? ¿No? Sí, claro. Esa es un poco los mensajes. Volver a las nosotros, bases, como vos decías, porque hoy estamos con esto, ¿no? Formación de profesionales, tienen que tener perspectiva de género. Sí. Ayer hablábamos de una carrera de trabajo social, imagínate. Entonces, que no se pierda ese avance mínimo que habíamos tenido de instalar la perspectiva de género en cada una de los y las profesionales, porque tenemos una camada de profesionales que nunca se les habló de perspectiva de género. Tal cual. Seguimos teniendo la justicia como núcleo duro. Seguimos con un femicidio cada 30 horas. Digo, hoy tenemos este paraguas dentro de la provincia de Buenos Aires. Espero que se pueda seguir sosteniendo. Se replican los municipios. Hoy en nuestro municipio tenemos un equipo de abordaje, la verdad que súper completo, y estamos muy orgullosas de eso. Tenemos un dispositivo de mujeres, tenemos un dispositivo para varones agresores, tenemos terapia individual para las mujeres, y eso se sigue sosteniendo con esfuerzo, sí, enorme, enorme. Pero bueno, es una problemática, vuelvo a repetir, de derechos humanos, de salud pública, es un reclamo histórico, existe, está, pasa. Tenemos un femicidio cada 30 horas. No se puede aflojar. No se y puede no vamos a aflojar. aflojar tampoco. Y no vamos a aflojar, Sí. a pesar de... Lo importante que es estas fechas, tal vez que son tan emblemáticas, para que la comunidad se acerque, se involucre, que también es eso, ¿no? Charlar entre nosotros. Yo siempre hablo y digo, bueno, ustedes, los varones, también se tienen que involucrar, charlar entre ustedes. No puede ser que todas las mujeres tengamos una amiga o hayamos sido víctimas de, y ustedes, ninguno de los amigos, sea el que haya hecho algo así. Entonces, hay que hablar, hay que abrir el panorama y empezar a comprender estas pequeñas cosas y a veces grandes cosas que suceden en los ámbitos, para empezar a modificarlos desde ahí también, ¿no? Esa parte cultural, empezar a erradicar esas visiones machistas, los micromachismos que siguen existiendo al día de hoy, por más progre que algunos sectores se crean, y que de ahí también se empieza, ¿no? Hablando entre los varones. Esa parte creo que todavía nos sigue faltando, ¿no? Esa de no es una lucha entre géneros. Exacto. Esto. No, claro. No, todos y todas somos víctimas del mismo sistema patriarcal. Claro. Sí. Ver cómo estamos educando a los más chicos, ¿no? Sabemos que a partir de cierta edad les tenemos que empezar a hablar a las nenas de ciertas cosas que pasan o en las redes o en la calle o cómo se visten. Les tenemos que hablar de esas cosas, y pareciera que no le estamos hablando a los varones de las cosas que no hay que hacer y cómo hay que comportarse. Entonces, bueno, empezar a abordar estas patas y saber que todos están expuestos a esa situación de violencia y que el machismo los atraviesa a ellos también, y si no lo empiezan a comprender, las consecuencias son graves y son estas.
llegar a estos extremos, estas expresiones que son el extremo de la violencia, que son los femicidios. O sea, no es tan extraño, porque tenemos uno cada 30 horas, las estadísticas nos dicen que es más común, no es un caso aislado que pasa en algún lugar remoto donde viven en la Edad Media. No, está pasando acá, al lado, en tu casa, tu vecino, tu mamá, tu tía, tu prima. Está pasando alrededor nuestro y tenemos que tomar conciencia de eso. Sí, y volviendo a esto de lo que mencionaba de los varones, bueno, justamente acá lo comentaba Lizzy, ¿no? Tenemos el dispositivo de masculinidades que va un poco por ahí, que no es un dispositivo punitivo, digamos, sino todo lo contrario. Charlemos, dialoguemos, pensemos ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Digamos, ¿cuáles son los mandatos que también recaen sobre? Porque es esto lo que dice mandato. Lizzy. Es el mandato que recae también sobre el varón y que muchas veces hace de que, bueno, se enfrente a situaciones o genere situaciones que producen daño, que es lo que tratamos de evitar. Así que es, como vos decís, sí, un laburo diario de mucha reflexión, de acompañamiento y que, bueno, desde la Secretaría y desde los distintos dispositivos y también, por eso la mesa local es importante porque siempre lo charlamos, no es la Secretaría sola no puede, ¿no? Es necesario las organizaciones, es necesario las instituciones, ¿no? Como toda la comunidad pensando y generando espacios y esto, ¿no? Como de hacernos preguntas como, ¿cómo podemos ser mejor? ¿No? Porque de eso se trata, ¿cómo podemos vivir mejor todos y todas? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para, bueno, si yo con mi actitud estoy generando un daño o estoy privando del derecho a otra persona, bueno, ¿cómo intento cambiarlo? ¿No? Como que eso es lo que, bueno, intentamos dar ese mensaje, ¿no? Y bueno, y el 3 también tiene que ver con eso, con una jornada, vuelvo a reiterar, va a ser el 3 a las 6 de la tarde en Coronel Vidal. La idea es la presentación del videodanza, pero además nos pareció importante poder abrir la convocatoria y poder encontrarnos ahí reflexionando en torno al 3 de junio. Hay mucho trabajo por hacer, entre ellos, como decía Magdalena, reducir las brechas, ¿no? De la actividad de la presencia de la mujer. Eso sería realmente un cambio de paradigma total, que haya más mujeres ocupando más lugares preponderantes. Hay que después de 2000 años con el hombre dominando todo, estaría bueno que empiece a cambiar mucho también eso, ¿no? Que empiece a haber más. Que estamos en un contexto bastante complejo igual para que eso suceda, pero bueno, seguir hablando, seguir apuntalando, la brecha salarial es uno de los grandes paradigmas, ¿no? Ayer hablábamos con los y las alumnas, por ejemplo, de las entrevistas de trabajo, cómo es una entrevista a una mujer y cómo es una entrevista a un hombre. A un hombre ni siquiera le preguntan si tiene hijos. Sí. O si quiere ser padre en algún momento. Es lo primero que nos preguntan. Se da por sentado que si eso sucede, la mujer se va a hacer cargo, que el tipo no... ¿Qué edad? Si tengo pensado tener otro hijo, porque bueno, tiene que ver con esto, con las tareas de cuidado. Entonces, sigue existiendo, sigue pasando. Y tal vez sea para otro encuentro que tengamos, pero esta contradicción que tiene también el gobierno nacional en su discurso, entre de que pareciera que esto no existe y esto de que no hay brecha y que esto no existe, no hay desigualdad, y por el otro lado nos está gritando que tengamos hijos porque está cayendo la tasa de natalidad, ¿no? Sí, tal vez dé para todo otro eje, ¿no? Interrupción voluntaria. Claro, sí. Es como gente que no tiene ni un solo hijo, ¿no? También bastante raro lo que está sucediendo, pero tal vez lo podemos dejar para más adelante. No se están mirando otras cosas, claro. No se está mirando el contexto económico. ¿Por qué? El origen de por qué no queremos tener hijos realmente. Así que, pero bueno, lo dejamos para la próxima para charlar y puntualizar ahí un poquito también, que me parece que es un debate también interesante, porque bueno, ya que lo está exponiendo el gobierno nacional, está bueno darlo, ese debate y además explicar. Que no es solo un debate local. No, claro. Es un debate justamente mundial. Ayer leía un documento que hablaba sobre el tema. Totalmente. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Absolutamente. Pero bueno, como decía Lizzy, muchas preguntas para hacernos qué está pasando, que no queremos tener hijos. Totalmente. Exacto. Bueno, nada, y seguir trabajando desde esta temática. Sabemos que es un fenómeno, la violencia por razones de género, multicausal. Entonces su abordaje también es transversal e interdisciplinario, y en ese sentido vamos
en nuestro municipio. Acá no es la Secretaría de Género, es la Secretaría de Género con las escuelas, con niñez, con desarrollo social, con el CPA, con diferentes organismos de otros municipios. Esto es transversal y la única manera de trabajarlo es desde lo intersectorial, abordarlo desde todos los sectores, para eso la mesa. Así que bueno, estamos con mucho trabajo, contentas, y destacar que dentro de todo lo feo que estamos contando, nuestro distrito cuenta con un espacio, con el rango de secretaría, con equipos interdisciplinarios, que realmente es maravilloso. Y esto de estar en contacto con otros municipios, sabemos que el nuestro tiene esto de un equipo interdisciplinario con abogadas, con psicólogas, con trabajadoras sociales, con psicólogos sociales, con dispositivos de masculinidades. No existe en la mayoría Sí, de es los atípico, distritos. es atípico, absolutamente atípico. Nos pasa que nos dicen, apa. Sí, ¿qué pasa en Mar Chiquita? Tiene cosas, Mar Chiquita. Bueno, tenemos un estado presente en Mar Chiquita, eso es lo que pasa. Lizzy López Osornia, directora del área, Magdalena Martín, secretaria de Género, Mujeres y Diversidad del Partido de Mar Chiquita, pasaron por aquí por La Marea, a las puertas de un nuevo 3 de junio para conmemorar los 10 años, además de Ni Una Menos, que se están cumpliendo este año. Gracias por haber venido a charlar con nosotros.